Luchas, grandes victorias. Grandes luchas, grandes victorias. Amén. Ese es el título de nuestro sermón hoy, y la base bíblica está en el libro de los Salmos, el capítulo número 149 y el verso número 4. Libro de los Salmos, el capítulo 149 y el verso número 4. Vamos a leer, aquí está en la pantalla. Dice la palabra del Señor: porque el Señor se deleita en su pueblo, Él colma al humilde con victoria. Leámoslo todos, por favor. Porque el Señor se deleita en su pueblo, Él corona al humilde con victoria. Amén. Bueno, y estamos hablando de la victoria. ¿Y a cuántos les gusta hablar de victoria? ¿Qué es mejor, hablar de victoria o de derrota? Entonces, ¿por qué hablamos tanto de derrota a veces? ¿Verdad? Si hablar de victoria es tan agradable, ¿por qué encuentra uno muchas personas que hablan de derrota? ¿Ha escuchado usted a alguien hablar de derrota? Hay personas con las que uno tiene la oportunidad de hablar y uno dice: ay, que se acabe rápido la charla. Solo quejas, solo dolores, solo lamentos, solo angustias. Y uno dice: pues el que no conoce a Dios y el que no conoce su palabra, pues tendrá razón de vivir así. Pero el que tiene a Dios en su corazón, ahora voy a ver y les voy a decir por medio de la palabra cómo vive en victoria en medio de toda batalla. Amén. ¿Qué es entonces la victoria? Es un término originalmente aplicado a la guerra. Mire, es un término guerrerista. Hablar de victoria es un término de guerra. Hablar de victoria tiene que ver con la ventaja o el resultado positivo que se obtiene en una lucha o en una competencia. Es el resultado final que se obtiene. El término que se traduce como victoria está relacionado con una raíz hebrea que es Teshua y significa salvación espiritual. Oiga, eso es victoria. Salvación espiritual significa seguridad, significa rescate, significa ayuda y significa liberación. Y me parece muy bien la raíz y el significado de la palabra. Salvación espiritual, seguridad, rescate, ayuda y liberación. O escuchen esto. Por eso hablar de victoria es hablar de salvación espiritual. Hablar de victoria es hablar de seguridad, es hablar de fe. Hablar de victoria es hablar del rescate divino. Hablar de victoria es hablar de la ayuda divina. Y hablar de victoria es hablar de la liberación divina. Tiene que ver con el triunfo, con la conquista, y tiene que ver con el trofeo. Porque el que corre después de una competencia y gana, le entregan un trofeo. El texto que leíamos en el Salmo 149:4 dice: porque el Señor se deleita en su pueblo. Escuchen esto. Y Él corona al humilde con victoria. Y me llamó la atención el texto. Él corona. ¿A quién corona? Al humilde. ¿Con qué lo corona? Con la victoria, mire, con la salvación espiritual. ¿Por qué una corona? ¿Dónde se coloca la corona a las personas? ¿En qué lugar del cuerpo se les coloca? ¿Y por qué se pone en la cabeza la corona? Para que se vea, para que se note. Y cuando las personas son coronadas, se nota: oh, tienen algo especial. Es el rey, es la reina, es la princesa. Tiene un lugar especial, tiene un beneficio especial. Eso es lo que el Señor dice que hace pero miren la condición: con el humilde. Él corona al humilde, no es al prepotente, no es al arrogante, no es al que cree que él tiene la razón, que ella tiene la razón, que sus argumentos son suficientes y que sus recursos son suficientes. Es al humilde. Y eso de humilde es que depende de Dios, es que reconoce que necesita de Dios. A esos es que el Señor corona de victoria. Y hemos aprendido y hemos entendido que no es con nuestras fuerzas. Y pudiéramos hacer una pregunta: ¿quién da la victoria entonces? Porque alguien pudiera pensar que es autosuficiente y que él puede lograrlo solo.
Pero ¿sabe qué dice el sabio en el capítulo 21 de los Proverbios, el verso 31? Dice la palabra del Señor claramente: el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Sabe qué representa el caballo? ¿Qué representa el caballo? Fuerza. Esos caballos preparados para la guerra, esos caballos bien adiestrados, esos caballos bien alimentados. El caballo se prepara para el día de la batalla. Los que van en la caballería, estos tienen la ventaja. Estos tienen un entrenamiento especial y se sienten bien y se sienten más grandes porque van en el caballo. Y dice el texto, lo alistan para el día de la batalla. Pero mire lo que dice: mas Jehová es el que da la victoria. No es la fuerza del caballo. Y este caballo representa nuestras fuerzas también. Y yo quiero que pensemos un momento en eso. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros que somos los de la fuerza, que somos los de la experiencia, que somos los del conocimiento, que somos de los que tienen los argumentos y los recursos propios para lograr lo que nos proponemos? Pero no es nuestra fuerza, no es la fuerza del caballo. Realmente el Salmos 33, 17 y 18 dice: de nada sirven los caballos para ganar una guerra. Escuchen esto. De nada sirven los caballos para ganar una guerra, pues a pesar de su fuerza no pueden salvar a nadie. El caballo por su propia cuenta no puede salvar a nadie, pero tú cuidas siempre de quienes te respetan y confían en tu amor. Esa es la diferencia. Y qué bueno tener el caballo, pero al mismo tiempo saber que el Señor es el que nos da la victoria. Que Él es el que nos guía en todo momento, que Él es el que nos da los recursos para poder obtener la victoria que queremos y necesitamos. Saben que muchos han perecido en sus caballos. Muchos han perecido confiando en sus caballos. Muchos han perecido creyendo que tienen la razón, creyendo que tienen la fuerza, creyendo que son autosuficientes. Por eso el tema de coronar con victoria tiene que ver con la humildad y el reconocimiento ante Dios. La humildad y el reconocimiento que separados del Señor nada podemos hacer. Y qué bueno entenderlo. Qué bueno que el mundo hoy pudiera entender este principio tan especial. Que el mundo hoy pudiera entender que alejado de Dios no hay nada que hacer. Y mucho más aquellos que un día recibieron al Señor en su corazón y que por alguna razón hoy no están caminando con Él. Yo quiero decirles que tú sabes que no puedes vivir lejos de Dios. Hay gente que lucha lejos de Dios. Alguien que se apartó me decía: pastor, a mí me persigue la palabra de Dios. Alguien me decía: pastor, yo no puedo dormir tranquilo. Pastor, yo no tengo vida, porque la palabra de Dios me persigue, porque yo escucho su voz, porque sueño en las noches. Algo pasa en mi corazón. Y yo le decía: es que mi Señor es inolvidable. Él es maravilloso. ¿Cómo olvidarse de Él? Es imposible olvidarse de Él. Cuando su nombre fue invocado en nuestra vida, cuando este cuerpo mortal fue impactado por el poder del Espíritu Santo, jamás podremos olvidarnos de Él. ¿Quién se podrá olvidar de Él? No es tan fácil. Por eso hoy hay un llamado para aquellos que un día se apartaron del camino del Señor, para que retornen. Hoy hay un llamado para que tengas un encuentro nuevamente con tu Señor, pues Él te sigue esperando. Depender de Dios es maravilloso, porque cuando yo dependo de Dios, puedo aprender a caminar en medio de cualquier situación difícil sin creer que yo tengo los recursos suficientes. Esta experiencia la vivió Gedeón. Gedeón estaba liderando el ejército de Israel. Era un hombre valiente. Y en medio de una de las luchas que tenía con los madianitas, un ejército numeroso y poderoso, entonces Gedeón se alista con 32,000 hombres. La historia está en Jueces, el capítulo 7. 32,000 hombres alista Gedeón para ir a pelear contra los madianitas.
Pero ¿sabes cuántos hombres tenían los madianitas? Tenían 135,000 hombres. ¿Cómo les parece la diferencia? De 135,000 hombres para 32,000 hombres. Haciendo un análisis de en promedio, para ganar la batalla, cada soldado de Israel debería enfrentarse con 4 soldados de los de Madián y vencerlos 1 por 4. Y parece que Gedeón está pensando: voy a ir a la batalla, tenemos la valentía para hacerlo. Pero el Señor conocía el corazón de él y de los soldados, y estaban pensando que ellos eran suficientes para ir a la guerra, que ellos tenían la capacidad para lograrlo. Entonces el Señor le dice a Gedeón: mira, dile al pueblo, dile a los soldados que replanteen, que piensen bien, porque es posible que en el combate van a morir. Diles que todavía tienen tiempo de arrepentirse y de volverse al campamento. ¿Sabe qué sucedió la mañana siguiente? Se devolvieron 20,000 hombres. ¿Cuántos le quedaron a Gedeón ahora? 12,000. 12,000 contra 135,000. Bueno, parece que yo imagino cómo estaba el pueblo pensando. Imagino cómo estaban los soldados. Bueno, se fueron 20,000. Ahora quedamos solo 12,000 contra 135,000. Pero lo curioso es que el Señor los hace ir a un arroyo, y cuando están en el arroyo, el Señor le dice a Gedeón: te vas a fijar bien que todos tomen agua, porque van a haber 2 grupos. Va a haber un grupo que va a tomar el agua en su mano y la va a llevar a su boca y van a beber. Pero va a haber otro grupo que se va a tirar allá sobre las palmas de sus manos y van a lamer el agua como lame un perro el agua. Se van a tirar literalmente y van a lamer, van a meter la lengua en el agua. Sepáralos los unos de los otros. Cuando se dan cuenta, 11,700 fueron aquellos que se apoyaron en las manos para beber del agua como lamiendo como un perro. Y solamente 300 tomaron el agua y la llevaron a la mano. Seguramente algunos que no tenían buen estado físico, déjeme argumentar, para agacharse allá y hacer como la flexión. Entonces me llama la atención que el Señor le dice: dile a esos 11,700 que se devuelvan para su ciudad, y vas a ir a la guerra con 300 hombres. Creo que las cosas se tornan un poco más difíciles, ¿verdad? 300. Gedeón seguramente no está entendiendo muy bien. Los mismos soldados no están entendiendo muy bien. 300 contra 135,000, más de 20 soldados por cada uno. Cada uno tendría que enfrentarse a más de 20 para vencerlos. Era imposible, literalmente. Pero le dice el Señor a Gedeón de manera muy clara y muy sencilla. Le dice: no te preocupes, que yo te voy a dar la victoria, para que aprendan ustedes. Y recuerde, Israel, que el que da la victoria soy yo y no son ustedes. Y esta es una lección maravillosa. 300 contra 135,000. Es una locura. Pero cuando Dios va a la cabeza, no hay ningún problema, porque el que pelea es Él, y Él sigue siendo varón de guerra, y Él no pierde una batalla. Él se mantiene firme y en victoria, y eso nos llena de mucha fe a nosotros. Entonces llegaron de noche y el Señor los guió 3 frentes, y sorprendieron a la medianoche al ejército que estaba acampando a los madianitas. Y tomaron trompetas. Los 300 tenían trompetas y tenían unas antorchas. Y en el momento que se dio la orden, por grupos de a 100 que los rodearon, sonaron las trompetas y aparecieron las antorchas encendidas en medio de la noche, cuando los sorprendieron durmiendo. Y estos se despiertan atemorizados, pensando: nos rodearon, nos van a matar, y salen huyendo confundidos. Pero en medio de eso viene la mano poderosa del Señor, porque entre ellos mismos se confundieron y empezaron a luchar entre ellos. Empezaron a quitarse en la vida entre ellos mismos. Ellos mismos empezaron a matarse entre ellos, al punto que se mataron 120,000 de ellos. ¿Qué hizo entonces el pueblo? ¿Qué hicieron los 300 soldados? Hasta ahí no hicieron nada.
Lo único que hicieron fue poner por obra lo que el Señor les había dicho que hicieran. Lo único que hicieron fue tocar unas trompetas fuertes. Y cuando tocan esas trompetas fuertes, entonces ahora vienen en medio de la confusión y dan un grito de guerra por el Señor y por Gedeón. El grito de guerra del pueblo. Por el Señor y por Gedeón. Porque los gritos de guerra alentaban a los soldados. Y eso me llama mucho la atención. Y entendieron de manera clara que el que daba la victoria era el Señor. No eran ellos, no eran las armas, no eran las estrategias, no era el poderío militar, no era la experiencia. Era la bendita presencia de Dios que estaba con ellos. Y eso hay que recordarlo, hermanos. Amigo, en esta hora que me escuchas, eso hay que recordarlo. Recuerda que la victoria no es por nuestra fuerza, no es por mi capacidad, no es por mi experiencia. La victoria siempre será del Señor, quien irá delante de mí para abrirnos paso y para darnos la victoria. Cuando entendemos eso, vivimos de manera diferente. Cuando yo entiendo eso, mi vida es diferente. Porque estoy seguro que depender de Él es la mejor opción que yo tengo. Yo estaba escuchando a uno de nuestros miembros del consistorio en una enseñanza, diciéndonos y hablándonos de la dependencia de Dios. Que uno aprende a depender más de Dios es en los momentos más críticos de la vida. Y nos hablaba de testimonios de hombres o de pastores que allá, en medio de una situación difícil, en una lejana montaña donde no había médico, donde no había transporte, y seguro en un momento de enfermedad donde no hay recursos humanos que valgan porque no hay a la mano, allá el único recurso que queda es clamarle a Dios. Y cómo Dios sana y cómo Dios obra en medio de ese momento difícil. Cuando tenemos todo a la mano, como que todo se hace más fácil. Y todo se hace más fácil y al mismo tiempo eso nos puede alejar un poco de la dependencia de Dios. Pero es cuando faltan los recursos. Es cuando viene esa enfermedad que no tiene cura según la ciencia. Es cuando viene esa situación difícil que amenaza con quitarnos la vida. Es cuando viene esa situación difícil donde quedamos como desamparados, donde no sabemos qué hacer. Es ahí precisamente donde yo puedo levantar mi mirada al cielo, donde puedo extender mi mano y decirle: Señor, te necesito, tú eres mi ayuda. Por eso estos momentos difíciles son propicios para eso. Si traemos a la memoria muchos momentos de felicidad, de gozo, de alegría que hemos vivido, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. A veces en medio de la abundancia, a veces en medio de muchas cosas que vienen a nuestra vida favorables, no nos acordamos mucho del Señor. Y no dependemos mucho del Señor porque todo lo tenemos a la mano. Porque tenemos muchos caballos a la mano que nos dan y nos tienden su fuerza y nos dan la mano. Pero cuando nos damos cuenta que en el caballo, en la fuerza del caballo, no está la victoria y no está la salida, el único recurso que queda es mirar hacia arriba, recordar la palabra y decirle: yo creo que tú eres mi esperanza, yo creo que tú eres mi ayuda. Ahí viene la salvación espiritual, ahí viene la victoria. Es ahí, en medio de ese momento difícil. Yo escuchaba desde muy joven en la iglesia una frase, y la frase que yo escuchaba que los predicadores anunciaban es que el Señor nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y esa frase suena muy bonita. ¿A cuánto les parece agradable la frase? De triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y suena muy bien. Pero no solamente suena bien, sino que hay que entenderla. Porque realmente uno no vive todo el tiempo solo de triunfo en triunfo y todo tan agradable. Antes del triunfo, ¿qué tiene que haber? ¿Qué preceden los triunfos? Para que alguien sea coronado, ¿qué tuvo que haber pasado? Para que a alguien se le entregue un trofeo, tuvo que habérselo ganado. Los trofeos no se entregan gratis. Los trofeos y las medallas no se entregan al azar.
El apóstol Pablo dice que también el que no lucha, escuche la palabra, el que no lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿de qué manera? Legítimamente. El que se inscribe en la carrera, la definición de la victoria era esa. Era el favor y era ganar una competencia o ganar una lucha, llegar de primero, obtener entonces la victoria. Está precedido de que se luchó, de que hubo una preparación antes, de que no hay gloria sin calvario, pudiéramos decirlo, de que no hay victoria sin haber pasado por momentos difíciles. Pedro le dice al Señor en una ocasión, compadeciéndolo: Señor, no vayas al Calvario. Señor, ten compasión de ti mismo. No vayas, que no te acontezca tal cosa, Señor. Y el Señor lo estaba anunciando, no para que lo compadecieran, mucho menos para que pensaran en decirle que no fuera. No. Él está contando lo que va a pasar, pero de antemano está diciendo claramente que lo van a tomar preso, que lo van a juzgar, que lo van a castigar y que Él va a morir en la cruz, pero que al tercer día se levantaría en victoria. Pero antes de la victoria tenía que venir el sufrimiento. Y Pedro le dice: Señor, no vayas al Calvario, no permitas que tal cosa, tal sufrimiento te acontezca. ¿Y qué le dice el Señor a Pedro? Gracias, Pedro, por compadecerme. Gracias, Pedro, por tu buena voluntad hacia mí. Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Y esto suena muy fuerte en el relato, porque a veces no queremos sufrimiento. A veces queremos gloria, pero no queremos sufrimiento. A veces queremos victoria, pero no queremos hacer el proceso. A veces queremos el primer lugar, pero no hemos hecho el proceso para llegar al primer lugar. Y esto cuesta. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tiene que cumplir con las normas, tiene que esforzarse, tiene que abstenerse de muchas cosas, tiene que entrenar constantemente, porque para llegar a la meta se necesita una preparación. Y creo que en la vida cristiana es lo mismo. Queremos vivir en victoria, lucha. ¿Quieres vivir en victoria? Deja de lamentarte y lucha. Deja de estar diciéndole a todo el mundo: tengo problemas, no puedo salir adelante. Si supieras cómo sufro. Cambia tu pensamiento y empieza a pensar que estas luchas y estas pruebas y estas tribulaciones son temporales, porque hay una gloria eterna que nos está esperando, donde Dios nos dará una corona de vida. Pero hay que luchar, hay que perseverar, y entre más escucho la palabra, más. Y hay que seguir creyendo. Es el apóstol en la primera carta de Juan, el capítulo 5, verso 4, que dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Escuche esto: vence al mundo. El que ha nacido de Dios, el que ha tenido una experiencia espiritual con Él, vence al mundo. No es el que está lejos de Dios, no es el que no cree en su palabra. Esta es la victoria, escuchen, que vence al mundo: nuestra fe. Ahí necesitamos seguir creyendo. La victoria es nuestra fe, la fe en su palabra, la fe en sus promesas. Es levantarme cada mañana con un pensamiento de victoria y no de derrota. Hay gente que se levanta todas las mañanas pensando no en la victoria, sino en la derrota. Hay gente que se levanta cada mañana pensando en sus sufrimientos, no en la palabra de Dios que les saca adelante. Y eso es lo que hay que cambiar en la perspectiva. No te compadezcas, ni permitas que otros te compadezcan. El Señor no lo permitió en ningún momento. Es más, cuando iba rumbo al Calvario, ya iba lacerado, ya iba golpeado, ya iba realmente atropellado por todo lo que habían hecho con Él. Entonces se le acercan las mujeres y le dice, lloran, están llorando las mujeres.
seguramente tratando de limpiarlo. Por ahí está María, tal vez está Magdalena, y están tratando de limpiarle, seguramente, déjeme argumentar, su sangre, y están tratándolo, ven ahí caído, y están llorando, tienen tristeza por él. Y ¿sabe qué les dice el Señor? Casi sin poder hablar, malherido, está sangrando de pies a cabeza. ¿Sabe qué les dice? Yo me imagino la cara. Ay, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta tristeza. ¿Cómo hay que aprender del Señor? ¿Qué les dijo? Yo creo que ajustó su voz como siempre y les dijo: no lloren por mí. Como alguien malherido, como alguien moribundo con rumbo a la misma muerte. No permita que nadie lo compadezca. Y ahí mismo está dando palabra: no lloren por mí, dejen de llorar. No es tiempo de llorar. Y yo he dicho muchas veces aquí: no es tiempo de estar llorando. No es tiempo de eso. ¿Hasta cuándo? Es tiempo de levantarnos. Lloren por ustedes, dijo el Señor, lloren por sus hijos. Por mí no lloren. Porque aunque ellas pensaban que él iba en derrota y estaba siendo digno de lástima, nunca fue así. Mi Cristo nunca anduvo en derrota. Cada paso del Señor era un paso a la gloria y a la victoria. No lloren por mí. Jamás permitió que nadie lo compadeciera. Siempre tenía una palabra de fe. Siempre tenía una palabra de victoria. Por eso hoy esos son los gritos de la victoria del Señor. En medio de su dolor, en medio de su angustia, ese es un grito de: no lloren por mí. Seguramente cualquiera de nosotros hablaría diferente. Cualquiera de nosotros se sentiría como complacido. Ay, qué bueno que estén aquí llorando por mí. Gracias por acompañar. No lloren por mí. Apártate de mí, Satanás. No uses a Pedro. Me está haciendo piedra de tropiezo, porque yo voy al Calvario y nada ni nadie me lo va a impedir. Y voy al Calvario, cumplo mi obra y me levanto en victoria. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Los gritos de la guerra son interesantes, porque los gritos de la guerra animaban precisamente a los soldados. Se conocía como el grito de armas. Así mismo se conocía. Cuando se daba la frase y cuando los que estaban a la cabeza de la batalla gritaban la frase, todos empuñaban el arma con más vehemencia. Con más ganas levantaban el arma y sentían una fuerza extraordinaria, una unidad. Esta era una palabra muy simple, una frase muy simple, pero unía a los soldados en un mismo propósito, en un mismo sentir. Vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a entregar nuestras vidas. Una de las frases de guerra y de los gritos de guerra era: muerte o victoria. Y todo el ejército gritaba a una sola voz. Y se ajustaban y se paraban bien en los caballos y tomaban las lanzas y tomaban los escudos y se levantaban y decían: muerte o victoria. Otra frase era: Dios con nosotros. Y en la medida que levantaban las armas, corrían hacia el enemigo y no iban llenos de temores. Iban con fe, iban con esperanza e iban creyendo que ellos saldrían victoriosos y estaban unánimes en un mismo sentir. ¿Cuáles son los gritos de victoria nuestros, diría yo? Encontré al salmista en el capítulo 118, verso 14, hablando de ellos. Dice: el Señor es mi fuerza y mi canto de victoria. Escucha esto. Escucha al hombre de Dios. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes identificarte con él en esta hora? El Señor es mi fuerza y mi canto de victoria. Oh, yo siento la victoria en este lugar. Este es otro nivel. Esta es otra actitud. El Señor es mi canto. El Señor es mi fuerza. Porque no es la fuerza nuestra. No lo olvides. Hay gente que lo olvida continuamente. Continuamente lo olvida y lo olvida y lo olvida. Otra vez el Señor nos lo dice: el Señor es mi fuerza. Y como Él es mi fuerza, mi canto de victoria. Cuando usted no tiene fuerza, canta. No.
Cuando usted está triste, ¿canta? No, no hay deseos de cantar. Pero que ese deseo no se quede ahí para siempre. Porque cuando yo no tengo deseos de cantar, cuando estoy triste, inmediatamente recuerdo que el Señor es mi fuerza. No me quedo diciendo, es que no puedo, es que es difícil. Recuerdo que Él es mi fuerza. Y cuando yo recuerdo que Él es mi fuerza y traigo su palabra a mi corazón, entonces termino cantando la victoria, porque Él está conmigo. Y Él sigue diciendo, Él es mi Salvador, Él es mi victoria. Recuerde que victoria es salvación. Él es mi Salvador. Se escuchan los cantos de victoria y alegría en los hogares de los justos. ¿Cómo le parece esta palabra? ¿Qué es lo que se escucha en los hogares de los justos? En las casas de los justos. Que se escucha donde vive un creyente, donde vive alguien que tiene al Señor en el corazón. Cantos de victoria y de alegría. Yo no sé qué se escucha en tu casa. Yo no sé qué se escucha en tu casa. Si se escucha la victoria, los gritos de la victoria, los cantos de la victoria, o se escuchan los cantos de la tristeza. Y cada que hablas con alguien, estoy mal, estoy triste, tengo tantos problemas. Y cuando hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando hablas de la victoria que Dios te ha dado, cuando traes a tu memoria que el Señor ha sido fiel, que la mano del Señor ejerce el poder, dice su palabra. Esa mano del Señor significa su fuerza. Esa es la mano, el brazo del Señor significa su fuerza. ¿Qué cantos hay en tu casa? ¿Qué cantos hay en tu corazón? Cantos de victoria, oraciones de victoria, palabras de victoria o palabras de lamento, palabras negativas, palabras de muerte. ¿Qué hay en tu corazón? Dice su palabra, es el apóstol el que siempre tiene una palabra de fe. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ese es el canto de victoria del apóstol. Dale ese aplauso al Señor. ¿Lo estás oyendo? Mas a Dios gracias. ¿Por qué está dando las gracias? El cual nos lleva de vez en cuando. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo dice el texto, la palabra? Díganla fuerte. Siempre. Digámonoslo a nosotros mismos hoy, recordámoslo. Recordémoslo para nosotros mismos. Hablémonos a nosotros mismos. Hablémonos y recordemos que el Señor nos lleva siempre en triunfo, pero en Cristo Jesús. Él es el que nos lleva en triunfo. Cuando yo recuerdo eso, paso de la derrota a la victoria. Porque yo puedo fracasar, yo puedo quedarme detenido, pero cuando voy con Él, Él abre camino al andar. Él cambia las cosas, Él pelea por mí, Él cambia las circunstancias. Él nos lleva en triunfo siempre. Recuerda esta palabra. Él nos lleva en triunfo siempre. Siempre que traiga yo a la memoria su palabra, Él me lleva en triunfo. Y me lleva en triunfo porque precisamente Él venció la muerte, porque Él resucitó. La palabra del Señor desde el Antiguo Testamento anunciaba una gran batalla. Y la batalla que anunciaba era entre la vida y la muerte. Y el Señor, a través del profeta Oseas, le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu destrucción. No tendré compasión de ti. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Y quién se había enfrentado a la muerte? ¿Quién había salido victorioso de la muerte? Nadie había salido victorioso de la muerte. Pero ahora aparece uno que es diferente, porque este no es de esta tierra. Él vino desde el mismo cielo. Él es Dios manifestado en carne. En Él no está el pecado de Adán. Este tiene una condición diferente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el postrer Adán que vino a restaurar las cosas que estaban destruidas. Y se manifestó en carne.
y yendo a la cruz del Calvario, sufrió nuestros dolores, sufrió nuestros quebrantos. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados y salvados. Su victoria es nuestra victoria. Y cuando murió se acabó la esperanza. Todos se van. Los discípulos se esparcen. Desde que lo capturan, las cosas se ponen difíciles. Y aunque el Señor se los había dicho, como que los sorprende la situación que se está viviendo. Y todos hablan del Rey de los judíos, que ahora está preso y que seguramente terminará en una cruz, como todos aquellos que se levantan contra Roma. Mientras tanto, sus discípulos, que lo acompañaron durante más de 3 años en todas jornadas, se esparcieron también. Están llenos de incertidumbre. Ya no está el Señor con ellos. Ahora son un blanco. Ahora encuentran a Pedro por ahí una noche, en medio de las personas, en medio por ahí de una hoguera, de una fogata. Y alguien lo ve y le dice: Pedro, tú andabas con él. Y él empieza a decir: no, yo no lo conozco. Y otra vez le dice: tú andabas con él, tú eres de ellos. No. Y empieza a maldecir. Dice: es que hablas como él, porque el que anda con Jesús habla como él, termina hablando como él. Es imposible andar con Jesús y no terminar pareciéndonos a él. Entonces el gallo cantó. Y recordó que el Señor ya se lo había dicho: antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Aunque este había prometido ir con Jesús hasta la misma muerte si tenía que ir. Ahí está la condición humana. Esa es la condición humana. Y ahí está pensando de esa manera. Está pensando de esa manera. Está en victoria. Pase lo que pase, está en victoria el Señor. No se ha salido de su propósito, no ha olvidado su propósito. Y ellos se esparcen y esperan entonces el momento cumbre. ¿Será que resucitará o no resucitará? El infierno seguramente, y los demonios y el mismo diablo pensó: ya se acabó, lo hemos matado, ya no hay nada que hacer. Roma levantó 16 soldados que rodearon la tumba, 4 y 4 y 4 y 4. Van a rodear esta tumba porque él dijo que se levantaría al tercer día. Y es posible que sus discípulos vengan de noche y saquen el cuerpo y nos hagan creer que resucitó, porque no es cierto. Pero al amanecer del tercer día, vienen unas mujeres, vienen a ungir el cuerpo del Señor, aunque ya había sido ungido por la Magdalena. Y cuando vienen a ungirlo, encuentran que la piedra estaba movida y encuentran un resplandor de gloria. Encuentran una manifestación poderosa. Era el Cristo poderoso, porque buscan al que vive entre los muertos. Él no está aquí, Él ha resucitado. Victoria. Su victoria más grande es esa, la victoria sobre la muerte. Y allá en esa lucha pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No me puedes detener aquí en la tumba, no puedes hacerlo, porque en mi caso yo no tengo el veneno del pecado, y el veneno del pecado es lo que destruye al hombre. Pero en él no había veneno de pecado, él era Dios manifestado en carne. Por eso, cuando le aparece a Juan en la visión, cuando le da la revelación, el Apocalipsis, le aparece en esta gran visión y lo ve en este gran resplandor el apóstol. Y dice el texto de Apocalipsis 1:17: cuando yo lo vi, cuando vi todo ese resplandor y toda esa gloria que está describiendo, yo caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, porque yo soy el primero y yo soy el último, y yo soy el que vive y el que estuve muerto y el que resucitó. Pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y trae los trofeos de la victoria, y traigo en mi poder las llaves del infierno y de la muerte. Trae trofeos.
Ahora tiene trofeos. Ahora tiene unos trofeos en la mano, pero los ganó a precio de sangre. Esta es la diferencia nuestra. Nosotros queremos victoria, pero no queremos esforzarnos. Queremos victoria, queremos bendiciones, pero no queremos buscar a Dios como se debe. No queremos entregar lo que sabemos que debemos entregar. A veces nos reservamos tantas cosas para nosotros. A veces luchamos con lo que ya sabemos que debemos hacer, con lo que Dios me dijo que debía hacer, y yo lucho para no hacerlo. No luches para no hacer la voluntad de Dios. Lucha para quitar de tu vida todo aquello que te impide hacer la voluntad de Dios. Ahora tiene las llaves del infierno y de la muerte. Ahora la muerte no se enseñoreará del hombre una vez más. Porque ahora los que estamos vivos vivimos en Cristo, pero los que morimos estamos vivos con Él por la eternidad, porque Él nos dio vida eternamente y para siempre. La victoria del Señor es más allá de la misma muerte. Entonces, ¿cuáles son tus luchas? ¿A cuáles luchas te enfrentas? Grítale a esas luchas. Dale un grito de guerra a esas luchas en esta hora. Alguien que sienta que está perdiendo la batalla. Alguien que sienta que no puede seguir adelante. Alguien que sienta que pasa momentos de dificultad. Alguien que sienta que no puede más porque en medio de la guerra hay momentos de debilidad. Entonces levántate como un grito de gloria, como un grito de victoria, como lo decía el salmista. En tu casa, yo en mi casa tengo gritos de victoria y tengo cantos de victoria. Levántate y dile: tuya es la victoria, Señor, en medio del problema. Grítelo conmigo, grítelo, póngase en pie, porque vamos a dar estos gritos de victoria. Y te los vas a decir a ti mismo. Y se los vas a decir al problema. Se los vas a decir a la enfermedad. Vas a gritarle para que venga la fe a tu vida y para que recuerdes que no estás solo. Grite conmigo: tuya es la victoria. Otra vez dilo: tuya es la victoria, Señor. Grita y di: con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos lo sienten? Yo lo siento, que soy más que vencedor con Él. Esta es palabra de Dios. Todos díganlo conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un grito de victoria. Otro más: gracias al Señor que siempre nos lleva en triunfo. Triunfo y en victoria. Grita: nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, peleando. Aquí está el apóstol escribiéndole al pastor Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Peléala. Pelea la buena batalla. Peléala. Sigue luchando. Que si es difícil luchar, sí. Que es duro luchar, sí. Pregúntale al Señor. Mira al Señor entregando hasta la última gota de su sangre, sin quejarse ni un minuto, sin quejarse ni un instante, y sin permitir que nadie lo esté compadeciendo. Aprende de Él. Aprendamos del Señor. Echa mano de la vida eterna. Ya sabes qué tienes que hacer. Pelea la buena batalla de la fe. Sigue caminando en Él. Sigue confiando en Él. Sigue creyendo en Él. Sigue esperando en su palabra. Sigue esperando en su amor y en su misericordia. ¿Cuáles son tus gritos de guerra? ¿Son gritos de victoria o son gritos de derrota y de lamento? Hoy en nuestros corazones hay gritos de guerra. Hay gritos de victoria. Aunque estés sufriendo, aunque estés luchando, aunque sientas que nada sale bien,
Aunque sientas que no puedes más, recuerda que el Señor prometió estar contigo todos los días hasta el fin. La promesa más grande que el Señor le hizo a la iglesia es esta: que mientras estuviéramos aquí, Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin, y aún más allá de la misma muerte nos llevaría en victoria. Así que levanta tus manos hoy y ora, y no te lamentes más, y dile al Señor que de Él es la victoria, y que vas a seguir confiando en Él, que vas a seguir esperando en Él, que vas a seguir creyendo en su bendita palabra. Que pase lo que pase, que en medio de las situaciones que vengan cada día, tú vas a seguir batallando, porque antes de la victoria viene la lucha. Estas grandes luchas darán como resultado grandes victorias. Entre más grande sea la prueba, entre más grande sea la dificultad, más grande será la victoria, más grande será el premio que el Señor nos dará. Pero tienes que levantarte para seguir adelante en fe y en confianza y en declaración de la palabra de Dios. Alguien necesita una victoria en esta hora. Alguien en medio de una UCI, alguien en medio de un hospital, alguien en medio del COVID, alguien en medio de un cáncer, alguien en medio de una situación familiar, de una situación matrimonial. Recuerda que tuya es la victoria, Señor. Es del Señor. Y si Él está en tu matrimonio, si Él está en tu vida, si Él está en tu economía, si Él está al frente de todo, Él nos sacará en victoria, pase lo que pase. Cuando se acaben todos los recursos, los de Él seguirán ahí intactos, porque los recursos de Él nunca se acaban. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias. Hoy hay gritos de victoria en nuestros corazones. Hoy hay gritos de esperanza en nuestros corazones. No hay gritos de tristeza y de lamento, Señor, sino gritos de esperanza. Seguimos creyendo y levantando nuestra voz y esperando en tu palabra, porque tú nos has prometido llevarnos en triunfo, Señor, por medio de tu gracia, por medio de tu poder. Si tú has vencido, nosotros también venceremos.